Dice. Miguel, gracias por venir primero. Buenas noches. Buenas noches. Quiero arrancar por lo que te preguntaba al comienzo sobre la dolarización, no porque me parezca un tema que pueda ocurrir, sino si ven el riesgo, te lo pregunto no solamente como presidente del Banco Central, sino como actor de la vida política de la Argentina, si las soluciones tradicionales que la política trata de utilizar para solucionar los problemas, por ejemplo, de la inflación, no se resuelven, si crees que esta musicalidad que parece milagrosa corre el riesgo de hacer carne en un sector de la sociedad y que digan, bueno, ¿no? Como que el sentido común rápidamente pueda maridar con eso. Sí, por lo general, cuando alguien tiene en mente un fuerte ajuste de la economía, no lo plantea de esa manera, porque estamos en una gestión democrática, hay que conseguir votos. Entonces, te ponen un símbolo como puede ser la dolarización, que a alguno le puede sonar como algo positivo, y no te dicen, para llegar a la dolarización tenemos que hacer un ajuste tremendo en el gasto público, en el gasto social, en las tarifas públicas, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que están planteando algo que suena como agradable para encubrir los pasos previos para llegar a lo que podría ser una dolarización. ¿Cómo está viendo el gobierno, bueno, la suba de precios inicialmente? Bueno, nosotros estamos preocupados obviamente por la suba de precios. La Argentina venía con una inflación exuberante ya en el año 2018 y 2019, impulsada por shocks de ajuste, especialmente en el tipo de cambio, pero anteriormente en las tarifas. Se logró moderar en el año 2020 y en el 2021 tuvimos el primer shock de precios internacionales a principio del año pasado, que comenzó a subir la inflación y ahora hemos vuelto a sufrir un shock de esas características. Si nosotros estuviéramos en una economía que tiene 2% de desocupación y 4% de pobres y tuviéramos crédito internacional, la inflación se resuelve fácilmente. Uno puede abrir la economía, uno puede provocar una caída de la demanda agregada y con eso modera la inflación. La Argentina no tiene crédito internacional y tiene 40% de pobreza. Bueno, ahora los indicadores de desocupación dieron mejor, pero nosotros no estamos en condiciones de practicar ajustes de esas características. Entonces, la salida al problema inflacionario tiene que ser el crecimiento y esto no es una consigna, es un hecho objetivo. Necesitamos que las empresas que producen bienes de consumo masivo respondan a los tirones que tiene de la demanda agregada por los resultados de las paritarias, por el resultado de las políticas públicas, con más producción y no con aumento de precios. Ahora, Miguel, el año pasado había como algunas críticas también que se empezaban a escuchar en la coalición internamente sobre la suba de precios, que bueno, al lado de lo que está pasando ahora es un escenario deseable, te diría, pero en ese momento era una crítica muy fuerte. Y yo recuerdo que, pero el dólar está pisado, las tarifas están pisadas, hay retenciones, hay cepo, digamos, no hay más herramienta desde el punto de vista de la economía para moderar esas subas de precios. No, es que lo que necesitamos es crecer. Lo que muchas de las empresas que producen bienes de consumo masivo, que tienen un impacto en el mercado del 80%, 3 empresas pueden abastecer el 80% del mercado, en muchos productos están trabajando al límite de capacidad instalada. Bueno, pero perdón la interrupción. Cuando vos tenés un precipicio de 19.000 millones de dólares, que era la obligación que teníamos con el fondo este año y el año que viene, no hay quien invierta. Pero vos podés tener 3 años de crecimiento, que no pasa hace muchísimo en la Argentina, sí, y un promedio de inflación de 52, 53 puntos. No, que yo creo que tenemos que generar este proceso de crecimiento y la inflación tiene que comenzar a ceder en un proceso que no va a ser de shocks, pero tiene que comenzar a desacelerarse. Pero visto y considerando que hoy no tenés ancla por el acuerdo con el fondo, o sea, no el tipo de cambio, no las tarifas, etcétera. Y, bueno, la guerra, que es algo que, la verdad que juega un número y le sale una letra. Tiene menos suerte que la familia Kennedy, Alberto. Tiene todo el acuerdo con el fondo, la pandemia era una guerra. Bueno, en esa situación, ¿por qué vos pensás que la inflación va a ser menor que la del año pasado? No, yo lo que creo es que la Argentina tenía serios problemas en su sector externo para poder crecer. Porque se había endeudado aceleradamente desde el año 2016 al año 2019 y había generado varios precipicios. Uno con la deuda privada,
había que atender con los vencimientos que tenía la deuda antes de la reestructuración, 8.000 millones de dólares por año, y teníamos luego dos precipicios, el de este año de 19.000 millones y el del año que viene de 19.000 millones. Si la Argentina no resolvía esos problemas, nadie podía creer que iba a crecer. Además, por la tradición de la restricción externa que tiene la Argentina. Yo creo que removido esos dos obstáculos, la Argentina hoy tiene un horizonte de crecimiento posible, especialmente porque también las exportaciones que estaban en el orden de los 60.000 millones de dólares en los últimos 5 años, el año pasado dieron 78.000 millones de dólares y este año estamos esperando más de 80.000. ¿Con cuánto sacás el cepo? No, bueno, ese es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Yo creo que hay que desarrollar el mercado de capitales en la Argentina. La Argentina no tiene un problema de ahorro. La Argentina genera mucho ahorro. Siempre está este ejemplo que yo doy, que se importaron 170.000 millones de dólares en billetes para satisfacer la demanda de ahorro de los argentinos. Y el Banco Central hoy tiene esterilizados 45.000 millones de dólares. La Argentina no tiene un problema de ahorro, tiene un problema de que no puede transformar su ahorro en inversión. Claro. Y eso es un tema clave, y cuando consigamos eso, yo creo que va a ser un paso muy importante para poder superar el cepo. No es porque me parezca prioridad, sino porque había una cuenta en algún momento dando vueltas sobre eso. Durante un gobierno promercado, en el año 2017-2018, 22.000 millones de dólares de formación de activos externos. La Argentina exporta hoy 78.000 millones. No hay economía que aguante ese nivel de demanda. Ahora, tenemos que generar mecanismos de transformar nuestro ahorro en inversión. ¿Te hace sentido si tengo que ver una inflación más alta del 50% este año? Nosotros esperamos que la inflación sea menor y tenemos un compromiso con ese objetivo. Incluso lo hemos plasmado en el acuerdo con el fondo. No hacemos pronósticos, pero nuestro objetivo es que la inflación sea menor. ¿Cuánto, y ya le doy el pie a Estefanía, pero cuánto del acuerdo con el fondo quedas absolutamente sin efecto producto de la suba de los precios internacionales, sobre todo en materia de energía? No, a ver, a nosotros tener presente que han subido los precios de la energía, que es lo que pesa del lado negativo, pero también los precios de los granos, que es lo que pesa del lado positivo. Y los precios de los fertilizantes, que también te pesa. Sí, pero a nosotros la cuenta nos da neutra. Con los precios, neutra, sí, lo que ocurre es que tenemos un problema de volatilidad. Cuando yo fui a la Cámara de Diputados y me preguntaron esto, tenía las cifras previas a ese lunes, donde fue la disparada de los precios de la energía. En ese momento nos daba 5.000 millones negativos. Así que tenemos que ver qué ocurre con esta volatilidad de los precios para poder tener una cifra certera. Estefi. Miguel, buenas noches. Me quiero meter en el tema de la tasa y le voy a hacer una secuencia de preguntas respecto de esto. En primer lugar, ayer el Banco Central dio un paso más, por tercera vez en el año, subió la tasa de referencia. Para quien está mirando, es una tasa muy importante porque es la que rige para el resto de la economía, es una referencia muy importante. ¿Qué es lo que debemos esperar hacia adelante? Porque todo indica que la inflación no va a bajar, con lo cual si el gobierno se comprometió a tasas por encima de la inflación, ¿deberíamos esperar subas, por lo menos hacia adelante, si la inflación no baja? No, lo que nosotros nos hemos comprometido desde el Banco Central es buscar que las tasas de interés tengan un nivel positivo con respecto a la inflación. Y siempre hemos estado en contra de cualquier estrategia de shock en la búsqueda de cualquiera de los objetivos que se planteó el Banco Central. Durante el año pasado, las tasas de interés se mantuvieron en el mismo nivel durante todo el año porque teníamos la segunda ronda de la pandemia. Finalizada esa segunda ronda, nos planteamos volver a buscar aquel objetivo de que las tasas de interés fueran reales, especialmente para los plazos fijos, que es lo que remunera a las personas y a las empresas que tienen ahorros en plazos fijos. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos y esperamos que la inflación, lo que yo respondí antes, cambie esta tendencia que ha presentado en los últimos meses y se desacelere.
en ese juego es donde vamos a seguir midiendo la posibilidad de subir la tasa de interés o mantenerla. Bien, y con respecto a eso, ¿qué nivel de tasa real positiva? Porque puede estar 2 puntos, 5 puntos, 10 puntos. Interpreto que la parte del shock de la cual hablaba recién hace un poco de referencia a eso. No, de ninguna manera vamos a provocar un shock. Y lo que estamos buscando es que la tasa tenga un valor positivo. Cuando uno ve lo que yo mencionaba antes, las operaciones en el mercado de capitales, como la economía está muy líquida, aun cuando presenta tasas positivas de interés, no son tan positivas. Me parece que con la historia argentina lo que es importante es que la gente tenga resguardo de sus ahorros cuando los mantiene en pesos, y el Banco Central desde el principio del año 2020 obligamos a los bancos a tener este plazo fijo con UVA más 1% que protege a los ahorros de la inflación. Creo que eso es lo fundamental, y si consiguiéramos solo ese objetivo daríamos un paso muy importante. Después el resto, para los inversores más sofisticados, insisto, creo que tenemos que desarrollar el mercado de capitales, viene creciendo fuertemente, vienen las empresas consiguiendo tasas de interés también competitivas en el mercado de capitales, y allí sí se pueden dar tasas de interés más altas. Miguel, ¿cuál es el plan del gobierno? Porque acá, entre lo que preguntaba Estefanía, entre lo que te preguntaba yo, ahí como se puede otear. Pero, ¿cuál es el plan del gobierno para contener la inflación? Medidas concretas que vaya a hacer, y ya voy con Pablo. Bueno, el gobierno viene tomando, primero que reconocemos en la inflación orígenes multicausales, esto lo hemos repetido hasta el cansancio. No somos ortodoxos ni de creer que es solo un problema monetario ni que es solo un problema estructural. Creo que hay que atacarla por todos los sentidos. El gobierno cree en la necesidad de acuerdos de precios. Creo que las expectativas están distorsionadas con respecto a lo que puede pasar con la inflación hacia el futuro y con la devaluación hacia el futuro. Creo que no para nosotros, pero sí para aquellos que creen en el Fondo Monetario Internacional y ese tipo de instituciones, tener un acuerdo con el fondo va a ayudar en ese sentido. Entonces, también esto que estamos haciendo de aumentar la tasa de interés ayuda a que la gente se mantenga en pesos, no gaste todo su dinero en bienes o no corra hacia el dólar, sea comprando dólares o sea haciendo coberturas, por ejemplo, con importaciones. Claro. Y yo creo que la gran apuesta es el crecimiento, insisto en esto. Podemos tener las mejores paritarias, podemos tener la mejor política social, pero si no conseguimos que aquellas empresas que tienen que producir bienes para satisfacer esos aumentos de la demanda no inviertan ni no aumente la producción, vamos a tener inflación y no crecimiento. Pablo. Me detengo en esta frase suya de aquellos que creen en el Fondo Monetario Internacional y le hago la pregunta: ¿cuánto impacta estar en un lugar tan importante, decisivo en cuestiones que tienen que ver con la economía, estar en medio de esta crisis política que enfrenta el gobierno, particularmente la relación personal entre el presidente y la vicepresidenta? Bueno, siempre la política argentina es compleja. Creo que estamos ante una novedad, que es una coalición política que tiene objetivos claros, pero tiene tradiciones políticas distintas. Creo que el presidente tomó la mejor decisión que se podía tomar en esta coyuntura. El precipicio que teníamos de 19.000 millones de dólares, como dije yo, este año, solo lo podíamos resolver en un acuerdo con el fondo. El Fondo Monetario Internacional es el organismo internacional que tiene como objetivo resolver los problemas de balance de pago de los países. Y si uno no puede resolver con esa institución sus problemas de balance de pago, ¿quién le va a prestar? ¿Quién va a invertir en ese país? Así que creo que la decisión que tomó el presidente fue la acertada, y vamos a ver el resultado de esa decisión en el futuro. Creo que la tradición de los acuerdos con el fondo no ayuda de ninguna manera. Creo que este es un acuerdo distinto a los anteriores. Entre otras cosas, no tiene exigencias de cambio estructural como tuvieron los anteriores y provocaron crisis política como la renuncia de un vicepresidente cuando se intentó aprobar una reforma laboral exigida por el Fondo Monetario Internacional. Este programa no tiene
ese tipo de cláusulas, plantea que podemos tener déficit fiscal y que la convergencia al equilibrio fiscal y a que el sector público no se financie con emisión monetaria también no es una política de shock, sino que plantea un programa de varios años. Indudablemente hubiera sido mejor que hubiera habido consenso en la coalición de gobierno para aprobar este programa, ¿no? Claramente hay como expectativas distintas. Usted está planteando, era lo mejor que se podía hacer y va a tener buenos resultados. Hay un sector del gobierno que dice que no era lo único que se podía hacer y que además preanuncia que el final no necesariamente va a ser bueno. Bueno, yo creo que tenemos un desafío por delante. Insisto, el no haber acordado con el fondo y entrar en cesación de pagos, porque ese es el concepto con el Fondo Monetario Internacional, hubiera significado que los organismos multilaterales no dejaran de prestar, entonces de poder tener un superávit de balanza cambiaria con esos organismos de 2.000 millones, íbamos a pasar a tener un déficit de 2.500 millones de dólares, no íbamos a poder recuperar el déficit comercial, el financiamiento comercial de importaciones y exportaciones, no íbamos a poder recuperar la inversión extranjera directa que en el gobierno de Cristina Kirchner alcanzó los 3.500 millones de dólares en 3 años. Entonces, este trayecto que nosotros esperamos con el incremento de las exportaciones para vencer la restricción externa, hubiera encontrado una seria dificultad en el corto plazo. Creo que el acuerdo con el fondo nos permite ese puente para alcanzar los 100.000 millones de dólares de exportación que yo siempre menciono. Gaby. Pelle, yo quería ir por 2 preguntas, quizás muy puntuales, referido a toda esta situación internacional, posacuerdo con el fondo y, digamos, teniendo en cuenta el presupuesto que no se logró aprobar, que de fines del año pasado, ¿el gobierno estima el mismo ritmo de devaluación de acá a fin de año con toda esta coyuntura? Esa es la primera. Y después quería preguntarle por este tema de la suba de tasas y el stock del ELIX, que estimó debe todavía ser un gran peso, una gran carga. Sí. La primera pregunta se refería al tema de la devaluación. Al tema de la devaluación. Bueno, nosotros en los lineamientos de política monetaria, cambiaria y financiera que hicimos públicos en enero del año 2020, planteamos la necesidad de no atrasar el tipo de cambio como política del Banco Central. Los problemas de la pandemia y los shocks de precios internacionales que tuvimos relativizaron esta estrategia y el año pasado ralentizamos el paso devaluatorio, ahora lo hemos vuelto a cambiar. Insisto, no hay ninguna política de shock en este sentido, ¿no? El tipo de cambio que nosotros tenemos que mirar es el real multilateral, donde juega la inflación de nuestros socios comerciales y donde juega también la devaluación de nuestros socios comerciales. Si nosotros solo miramos el tipo de cambio con respecto al dólar, nos perdemos esta visión más amplia con respecto al tipo de cambio real. Creemos que estamos hoy en un tipo de cambio real multilateral apropiado y vamos a tratar de que ese tipo de cambio no se retrase. Ahora, insisto, en esto no hay una forma, no hay una regla, hay un objetivo que nos hemos planteado y mes a mes vamos cambiando el paso evaluatorio, intentando llegar a este objetivo y esperando que la desaceleración inflacionaria nos pueda ayudar en este sentido también. Y con respecto a las LELIQ, insisto, son la expresión de un mercado de capitales y un sistema financiero que no tiene capacidad para digerir el ahorro que genera la propia sociedad. Cuando hay una cuenta de capital abierta en nuestra economía y la gente puede comprar todos los dólares que quiere, esto se soluciona vendiendo dólares y así terminamos con 22.000, 26.000 millones de dólares de formación de activos externos. Ahorro nacional que no se convierte en inversión.
Yo creo que necesitamos que nuestro mercado de capitales crezca, que aquel que tiene ahorros tenga opciones de inversión, no solo en los plazos fijos que ofrezcan los bancos, sino en los instrumentos que puede ofrecer el mercado de capitales. Y el riesgo del volumen de los instrumentos de esterilización del Banco Central, que tienen como contrapartida los plazos fijos que hay en el sistema financiero, tienen un riesgo mucho menor cuando la cuenta capital está cerrada. Cuando la cuenta capital está abierta, esos recursos lo que buscan es dolarizarse inmediatamente. Estefi, la última, necesito una respuesta cortita, si puede ser, Miguel. Miguel, ¿cuál se imagina que son los pasos para levantar el cepo? Me parece, ya lo mencioné, yo creo que los pasos para levantar el cepo, el primer paso es desarrollar el mercado de capitales de la Argentina y darle a los argentinos instrumentos financieros que le permitan invertir su ahorro. En pesos. En pesos. ¿Y en tiempo? ¿De cuánto estamos hablando? No, que viene creciendo, nadie le presta atención, pero las colocaciones en el mercado de capitales vienen creciendo aceleradamente. Y yo creo que con una perspectiva de crecimiento económico van a crecer aún más. Miguel, gracias No, por haber gracias a venido, ustedes. de veras.